Dentro de todo lo que eres, fuiste candidato a la presidencia de la República. ¿Volverás a hacerlo? Todavía no sé, estoy en ese proceso. Creo que la historia de la vez pasada no la voy a repetir igual. O sea, un candidato independiente que recoge firmas y que trata de unirse a una consulta del centro político, esa historia no puede ser. ¿Por qué no? Porque me parece que para consolidar una candidatura tengo que tener una historia política más distinta, como más clara, ¿no? Lo que yo quiero hacer es jugar de alguna manera. Okay. Mantener un lugar en el debate público, seguir opinando y tomar la decisión cuando toque, que no es ahora, por allá en los meses de marzo, abril, viendo qué alternativas se pueden dar. Okay. Hoy estamos en un momento difícil porque eso que se llama el centro político está muy disperso y si está así disperso no tiene ningún futuro de cara a las elecciones del 2026. Y yo quiero participar en ese proceso, en esa depuración, como la queramos llamar. El centro, diciendo desde Brasil, en Brasil tenemos la polarización derecha-izquierda, va presidente de la derecha, va presidente de la izquierda, y el centro siempre ha existido ahí, jugando justamente, voy a ver quién gana y después ofrezco mi apoyo y se gobierna mucho o la derecha o la izquierda cuando llega al poder gracias al centro. En Colombia el centro puede tener o tiene también ese papel fundamental, o sea, tanto el de derecha como el de izquierda son los favoritos siempre. ¿Te meterías como centro o te irías más por un lado más radical? A mí con el tiempo yo no me ha gustado mucho esta palabra centro, porque es una especie de geometría complicada y trata de ubicarse en un lugar que no es ni lo uno ni lo otro y se define por eso, por no ser derecha y por no ser izquierda y la gente se pierde en esa geometría. A mí me gusta más asociarme, identificarme con una ideología, con una forma de entender el mundo que a mí me gusta llamarla liberal. Liberal en un sentido clásico. Liberal quiere decir que tiene la libertad como uno de sus objetivos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Liberal quiere decir que cree en las libertades económicas como fuente de progreso y desarrollo. Liberal quiere decir también que hay cierto escepticismo, que yo no me voy a casar dogmáticamente con ninguna idea del cambio social ni de la sociedad, que va a mantener esa capacidad de pensar. Liberal quiere decir que es reformista democrático, que cree que para hacer el cambio no es a la fuerza, sino es con la construcción de consensos. Liberal quiere decir que en algunos temas donde yo he tenido una participación, vamos a tener posiciones claras, no ese centro que no se define. La eutanasia, los derechos sexuales y reproductivos, una política distinta antidrogas, es capaz uno de defender argumentos que no siempre van a ser del todo populares. Y ahí estoy yo, y esa ha sido mi participación en la política y como académico. Esas ideas siguen teniendo importancia en el mundo actual. Y esas ideas en algunos casos están más cercanas a la izquierda, en algunos están más cercanas a la derecha, y eso las hace difíciles a veces en el debate público. Pero eso es lo que quiero seguir defendiendo. En Colombia, el centro, eso que se llama el centro, ha tenido como dos dimensiones. Una es la política tradicional, los partidos tradicionales, incluido el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical. Y hago un pequeño paréntesis, cuando yo hablo del liberal, no necesariamente es el Partido Liberal como se ha entendido en Colombia. Y la otra es estos candidatos de centro, como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, y me incluyo allí, que no han estado adscritos a los partidos tradicionales, pero que también hacen parte de eso que se define como centro político por no ser ni izquierda ni derecha. Esas fuerzas de los partidos tradicionales y este centro van a ser fundamentales, como tú lo dices, Joao, para ver quién gana, o para ganar, dirán algunos también, y para gobernar en los dos escenarios. Pero Alejandro, a ver. Sí, Joaquín. Voy a hablar como hablan los colombianos. El centro es tibio, ¿sí? Puede ser. Estoy hablando como transmitirse como tibio. Sí, para el colombiano, por eso Fajardo no ganó. Sí, Fajardo, me acuerdo, mucha gente hablaba de Fajardo, el pueblo decía Fajardo es una buena salida, pero Colombia, políticamente hablando, y creo que no solo políticamente hablando, en su cultura, ¿no? La que desde que vas creciendo es polarizada. Colombia es o negro o blanco, por un tema de la guerrilla, por un tema de la guerra. ¿Crees posible, si sigues jugándotela
más por ese o centro, o ya dices voy más por el liberal, pero ¿crees que hay alguna oportunidad en las próximas elecciones, si no eres derecha clara o izquierda clara, ganar las elecciones? Yo creo que esa es la gran pregunta política de este país. Estamos hoy en la izquierda, hay cierta insatisfacción con el presidente Petro. Digamos, hay un grupo que está viendo con razón amenazas para el país. ¿Cómo va a ser el movimiento del péndulo? ¿Va a ser grande hacia una derecha como estamos viendo con Trump en los Estados Unidos, o derecha como estamos viendo con Milei en Argentina, con ese tipo de discurso, ¿no? Que busca esas emociones políticas asociadas con esa derecha que dice nos tienen que salvar de esta alternativa que nos va a llevar a la ruina y nos está amenazando la libertad? O si este país vuelve y no da ese péndulo y se queda más en una opción que diga ya estamos cansados de la polarización, estamos cansados de esa política que se hace con base en la promoción de odios artificiales, digámoslo de esa manera. Eso no lo sabemos. El mundo pareciera moverse más en un péndulo así, de un extremo a otro. Esa es la realidad que estamos viendo. Y cuando tú dices, Joaquín, Colombia ha sido un país de extremos. Colombia está polarizado como está polarizado el mundo, pero no lo fue. Colombia fue un país que fue construyendo alternativas moderadas, como lo hizo Chile, por ejemplo. La guerrilla sí impidió que la izquierda llegara al poder por muchos años. Pero Colombia tuvo, por ejemplo, el manejo de su economía. Era el paradigma de la estabilidad. No era Argentina, que se movía de un gran entusiasmo y crecimiento muy grande en un año a caer a una represión una y otra vez. Colombia fue un país que se caracterizó por cierta moderación en sus políticas públicas, tal vez demasiado incrementalista, ¿no? Haciendo reformitas, moviendo su economía con la violencia como parte de nuestra historia. Fue donde hubo ese excepcionalismo colombiano. Pero el resto, Colombia era el país de la mitad en América Latina. Sí, sí, en sí. Crecimiento económico. Y fue creciendo a base de ser de la mitad. Sí, de la mitad. Incluso algunos economistas amigos míos decían que Colombia era el país, hay una expresión muy colombiana, del nadadito de perro, que se movía ahí, ni muy rápido ni muy despacio, pero iba para adelante. Iba avanzando. Y si uno mira este siglo en crecimiento económico, Colombia, de los países grandes de América Latina, es el que más ha crecido. Han crecido más Panamá y República Dominicana, pero si nos comparamos con Perú, con Chile, con México, con Argentina, Colombia ha sido un país que ha mantenido esa historia de estabilidad. Recuperar eso sería importante, es decir, no vamos a pasar en esta oscilación loca de un lado para otro. ¿Qué va a pasar aquí? Hermano, falta mucho. ¿Cuál va a ser la emoción política predominante en el 2026? Todavía no lo sabemos. La modernización de Colombia en el siglo XX, como este país fue creciendo, se hizo con base en ideas moderadas. Fue una clase media rural que creció alrededor del café. Y esa clase media rural era conservadora y no le gustaban las grandes aventuras políticas. Y esa moderación ha hecho parte de nuestra cultura, pero en medio de la locura del mundo que tiene mucho que ver con estos aparaticos. Con la forma como consumimos la política, con la forma como nos informamos, con las ideas que a veces contagian nuestro cerebro más de la cuenta. Colombia ha dejado un poco, como todo el mundo, atrás esa moderación. Joaquín, yo no puedo ser lo que no soy. O sea, si yo voy a habitar el mundo de la política, tiene que ser con lo que yo creo. Sí. No es que voy a decir, bueno, entonces voy a perder resignadamente. No, uno tiene que encontrar una forma de comunicar esas ideas con cierta eficacia. Pero yo no me voy a poner una máscara según la ocasión. No. Genial. Sí.